darles la bienvenida nuevamente a los Viernes Econométricos. Estamos retomando hoy 29 de abril nuestras actividades donde venimos brindando entrevistas, seminarios, talleres y más, tanto para nuestros estudiantes y público en general que desee sumarse a esta iniciativa. Recordarles brevemente nuestros convenios institucionales. A nivel nacional tenemos convenio con el Colegio Profesional de Economistas de Piura, el Colegio Profesional de Economistas de Ica y el Colegio de Contadores Públicos de Puno. A nivel internacional tenemos convenio con la Universidad Autónoma Chapingo de México, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, México y la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica. Hoy tenemos un seminario muy importante titulado Métodos estadísticos aplicados en economía. Nuestro ponente es el magíster Chung Alba Víctor Manuel. Él es un profesional de amplia experiencia, magíster dedicado a la investigación estadística y cátedra universitaria. Antes de pasar a la ponencia, doy pase al economista Máximo Damián Valguera. Adelante, economista. Muy bien, buenas tardes, estimados jóvenes y también los que se ubican acá en el Perú y también en el resto de los países de América Latina. Hoy día vamos a tener un seminario muy importante dentro de las capacitaciones que Estudios Econométricos A viene ejecutando y hoy día nos acompaña el especialista Víctor Chung con respecto a un tema muy importante en el ámbito de la estadística y cómo se aplican estos métodos estadísticos en la economía. Adelante, Víctor. Bien, buenas tardes con todos. Es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Estamos aquí para compartir conocimientos en cuanto a la parte estadística, ¿no? Mi persona es licenciada en estadística. Dicto cursos de estadística en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Y además también soy ingeniero economista. Entonces, eso me facilita un poco trabajar el análisis de datos, tanto a nivel estadístico como a nivel econométrico. Se me ha pedido poder compartir un poco las metodologías estadísticas que se puedan aplicar o se aplican, ¿sí?, al campo económico. Voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas para ir ya directo y no perder mucho tiempo. Vamos a hablar un poco de la estadística aplicada a la economía. Cuando se habla de estadística, lo que primeramente se nos viene a la mente es el análisis de datos, ¿no? Análisis de datos. Hay un pensamiento muy claro de lo que es estadística, ¿no? Muchos definen la estadística como una ciencia, ¿no? Una ciencia que me permite, a partir de un conjunto de datos, obtener cierta información que me ayuda pues a tomar decisiones, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones. La estadística en sí está clasificada en dos grandes grupos, ¿no? Tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. La estadística descriptiva permite la recolección de información. Esta información la clasifica, la resume, ¿sí?, ya sea a través de tablas estadísticas, gráficos estadísticos, medidas descriptivas. Además, a partir de esa descripción de la información, si nosotros estamos trabajando con datos a niveles muestrales, podemos hacer una inferencia, ¿sí?, a partir de ellos a nivel poblacional, ¿no? Y es ahí donde nace la parte de estadística inferencial, ¿no? La estadística inferencial. Entonces, la estadística en sí se divide en dos grandes partes, ¿no? La parte descriptiva y la parte inferencial. En la parte inferencial, ¿sí?, el proceso es el que aparece ahí en su pantalla, ¿no? La idea es que cuando uno trabaja datos a nivel muestral, usualmente los valores poblacionales no son conocidos, ¿no? No son conocidos. Y es por eso es que, dado cuestiones de tiempo, de dinero, ¿no?, no es posible acceder a toda la información contenida en una población,
se extrae una pequeña porción de ella, ¿no? Que sea representativa, claro está, y a partir de eso podemos deducir los valores poblacionales, ¿no? Entonces, esa deducción, esta inferencia que hacemos a partir de la muestra, ¿no? Entonces, la idea de la inferencia estadística es, el proceso es tomar una pequeña parte de la población que sea representativa, determinar a partir de esa porción de la población ciertos indicadores muestrales, ¿no? Y esos indicadores muestrales permiten hacer inferencia acerca de los parámetros poblacionales que son desconocidos, ¿no? Ese es el proceso de una inferencia estadística. Ahí donde nosotros hacemos lo que es prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis justamente me permite hacer la estadística inferencial. ¿Cómo es en sí el proceso de análisis de datos, ¿no? Siempre me gusta mucho la idea de la parte de la metodología de la investigación, ¿no? Porque todo análisis, toda cuestión nace a partir de un problema, porque si no hubiera un problema que resolver, no tendríamos por qué recoger información, ¿no? Entonces, por más pequeño que sea ese problema, siempre lo va a haber a nivel de investigación, ¿no? Entonces, hay un problema, una cuestión que resolver. ¡Plátano! Esa cuestión que resolver. Estoy escuchando, déjame escuchar, Gael. Hay un micrófono abierto ahí. Bien. Esa cuestión que resolver, ¿sí? Va a llevar a que nosotros nos planteemos ciertos objetivos, ¿no? Que tracemos ciertos objetivos para lograr la resolución de ese problema, ¿no? Que en términos de investigación es una pregunta, ¿no? Tratar de contestar esa pregunta, ¿no? Esa posible respuesta a ese problema, ¿sí? Se le conoce como hipótesis, la cual está sustentada dentro de un marco teórico, ¿no? Y ese marco teórico me permite dar la posible respuesta al problema planteado, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo la hipótesis o la posible respuesta al problema planteado, ¿no? Establezco un diseño de análisis, ¿no? ¿Cómo voy a obtener los datos? ¿Qué técnicas voy a usar para analizar los datos? ¿Cómo voy a presentar los resultados de ese análisis? ¿Cómo voy a elaborar el reporte de la investigación que yo estoy realizando? Y a través de eso, pues, poder contestar y poder resolver el problema planteado al inicio, ¿no? Entonces, toda esa esquematización que nosotros vemos allí, ¿no? Dentro de ella, pues, está la parte estadística, ¿no? La parte estadística. Bien. Entonces, los métodos estadísticos en sí, que es una secuencia, ¿no? Es un círculo que nos permite primeramente recolectar información, ya sea a nivel muestral, a través de una encuesta, podemos a través de simplemente recolectar base de datos, como si yo quiero, por ejemplo, analizar el comportamiento del PBI, entonces voy y recojo la información del comportamiento del PBI de los últimos años, no necesito hacer una encuesta, pero sí estoy recolectando la información, ¿no? Esa información que yo recolecto, la tengo que resumir, ¿no? Ya sea gráficamente o ya sea tabularmente, ¿no? La puedo tabular, esa información. Además de eso, a partir de ese resumen, tanto gráfico, ¿no? Tanto descriptivo, ¿no? Y si vamos un poco más allá a la parte inferencial, nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Esas decisiones están sustentadas en las estimaciones que nosotros hagamos, en los pronósticos que nosotros hagamos, ¿sí? Acerca de las variables que estamos estudiando, ¿no? Entonces, y a partir de esas conclusiones que nosotros lleguemos, nuevamente van a generar investigaciones, ¿no? Porque a partir de ellas nace la investigación otra vez, ¿no? Cada vez que nosotros, por ejemplo, leemos un artículo científico, a partir de un artículo científico de un investigador donde él explica ciertas metodologías para resolver
un problema específico, nosotros también a partir de ello podemos tener el inicio de una nueva investigación, ¿no? Por eso es que ustedes ven en el diagrama, pues un circuito que sigue y sigue, ¿no? No hay un final allí. Ahora, en los últimos tiempos, siempre he estado leyendo ahí por muchos textos, la estadística ahora la clasifican en un sentido singular y un sentido plural. Es decir, esa clasificación clásica que teníamos de descriptivo e inferencial, ahora hay una clasificación donde dicen estadística en el sentido singular y en el sentido plural, ¿no? En el sentido singular es cuando nosotros especificamos el método estadístico a usar, ¿no? Aquí, ¿no? Cuando hablamos de un método estadístico, ¿sí? La estadística se define como la ciencia que se encarga de organizar, ¿no? Presentar, analizar e interpretar, ¿sí? Los datos recolectados, ¿no? Es una ciencia que se encarga de organizar, presentar, analizar e interpretar los datos recolectados. Eso es en el sentido singular, ¿no? Hablamos de un método estadístico. Cuando hablamos en el sentido plural, hablamos de datos, no de métodos, sino de datos, ¿no? Esos datos estadísticos que nosotros recolectamos, ¿sí? Representan para nosotros hechos que se ven afectados en gran medida por una multiplicidad de causas, las cuales nosotros queremos explicar. Los datos pueden ser expresados tanto en forma numérica como no numérica. Se estiman de acuerdo a una precisión, si que estamos hablando a través de datos muestrales, ¿no? Se recogen en forma sistemática bajo una cierta metodología, ¿sí? Y una vez que se tienen la información, pues se analiza la relación que hay entre ellos, ¿no? Entre ellos. Entonces, tenemos esas dos partes en las que se divide ahora la estadística, ¿no? Se habla mucho del sentido singular y el sentido plural, ¿no? En cuanto a la parte metodológica, ¿no? Hay muchas técnicas estadísticas que trabajar, ¿no? Primeramente, si yo tengo la información, ¿sí? Yo tengo que recolectar esta información y tengo que organizarla, ¿no? Y presentarla, ¿no? Si estoy hablando de un análisis descriptivo, ¿no? Tengo los datos de una encuesta y lo que yo quiero hacer es presentar la distribución de una determinada variable. Lo puedo hacer a través de una tabla de frecuencia, ya sea univariada o multivariada, ¿no? O a través de ciertos gráficos, ¿no? Si estamos hablando de variables de tipo cuantitativa, puede ser un histograma, ¿no? Si hablamos de una variable de tipo cualitativa, estamos hablando pues de tal vez un diagrama de barras, un diagrama circular, ¿no? Entonces, podemos primeramente organizar y presentar la información recolectada, ¿no? Esa presentación, ¿sí? De la organización y del comportamiento distribucional de las variables, las podemos ahora resumir en ciertos indicadores, ¿no? Las llamadas medidas descriptivas, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición. Entonces son indicadores que nos permiten también contribuir a la descripción de la distribución de ciertas variables, ¿no? Si mi objetivo solamente es presentar la información, ¿sí? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se distribuye? ¿Sí? ¿Cuáles son sus indicadores? Estamos hablando de esos dos puntos, ¿no? Que es la parte descriptiva. Pero si mis datos provienen de una muestra y quiero ir un poco más allá y hacer la inferencia poblacional a partir de los datos obtenidos, entonces, primeramente lo que tengo que hacer es hacer uso de la inferencia estadística, ¿no? Comprobar la veracidad de ciertas hipótesis o supuestos planteados, ¿no? Supuestos planteados. Aquí estamos hablando de lo clásico, ¿no? Cuando nos enseñaban estadística era pues la prueba de la media, ¿no? Diferencia de medias, varianzas,
¿no? A nivel de análisis de varianza, ¿no? Usualmente cuando se habla de diseños experimentales, ¿no? Generalmente ver si la efectividad de los tratamientos son diferentes o no. Hacemos uso de un análisis de varianza, ¿no? Generalmente en un diseño experimental. Cuando vamos al análisis de regresión, donde se expresa la relación que hay entre variables, nuestro punto aquí es explicar eso, pero también hacemos uso de la parte inferencial, porque tenemos que evaluar si esa correlación que hay entre las variables es significativa o no. Si ese beta que está en el modelo de regresión es significativo o no. Entonces, hacemos uso también de la parte inferencial, ¿no? Entonces, la estadística predictiva necesita de la estadística inferencial, ¿no? Y la estadística inferencial, pues, también necesita de la estadística descriptiva, ¿no? De la estadística descriptiva. Ahora, si nos vamos al punto de estadística en economía, ¿por qué es importante el uso de la estadística en economía? Hay 4 puntos que he descrito en la presentación a continuación, ¿no? ¿Qué permite la estadística al economista? Primeramente, comprender el estado de la economía utilizando estadísticas descriptivas, ¿no? Yo puedo, pues, describir el comportamiento del ingreso familiar a través de un promedio, ¿no? Puedo determinar la volatilidad de ese ingreso a partir de la desviación estándar, ¿no? Puedo yo establecer también el comportamiento del Producto Bruto Interno, ¿no? Puedo yo analizar el cambio porcentual, por ejemplo, en el total de nuevos puestos de trabajo. Entonces, estoy describiendo, ¿sí? Describiendo los indicadores a partir del uso de estadística, ¿no? La estadística descriptiva. Entonces, eso me permite la parte descriptiva. También me permite detectar tendencias en la economía utilizando visualizaciones de datos. O sea, la parte gráfica que nosotros habíamos visto al inicio, ¿no? Cuando decíamos que la estadística me permite organizar la información ya sea en tablas o en gráficos, esas visualizaciones gráficas permiten detectar tendencias, ¿no? Tendencias. Por ejemplo, en la primera que ustedes ven, en el primer gráfico, ¿sí? Está la tasa de desempleo, ¿no? Ve la tendencia de la tasa de desempleo, si va incrementándose o va disminuyendo, ¿no? Podemos ver acá en este histograma el comportamiento del salario, ¿sí? De los trabajadores a través de un histograma. Podemos comparar, por ejemplo, acá, en este diagrama de cajas que aparece en la parte inferior, ¿sí? El comportamiento de el consumo de combustible en vehículos, ya sea de nacionales o extranjeros, ¿no? Entonces puedo yo hacer la comparación. Además de eso, puedo hacer un diagrama circular también describiendo ese comportamiento. Entonces, a partir de eso, yo puedo establecer, ¿sí? Tendencias, cómo se comportan las variables, ¿sí? A través de visualizaciones gráficas, ¿no? Visualizaciones gráficas. Además de la parte descriptiva, yo puedo cuantificar la relación que hay entre variables utilizando modelos de regresión, ¿no? Los modelos de regresión expresan matemáticamente la relación que hay entre un conjunto de variables X, ¿no? Que tratan de explicar el comportamiento de una variable Y, ¿no? Las variables X se les conoce como variables explicativas, la variable Y, las variables explicadas, ¿no? Explicada. A veces ya cuando vamos ya más allá en la parte econométrica, las variables X son las variables exógenas y la Y, pues la variable endógena, ¿no? Entonces, me permite cuantificar la relación que hay entre variables utilizando modelos de regresión, ¿no? Estas técnicas de análisis ayudan mucho a la parte econométrica, ¿no? Sobre todo allí. Como cuarto, me permite también, ¿no? Si yo fuera economista,
pronosticar las tendencias, ¿no? A partir de modelos de serie de tiempo, ¿no? Los modelos de serie de tiempo. Los clásicos modelos ARIMA, ¿no? Los modelos ARIMA analizan el comportamiento de la media, ¿no? De la media, comportamiento medio de la esperanza matemática allí, ¿no? A través del tiempo. Entonces, puedo yo, a partir de los métodos estadísticos, analizar y pronosticar la tendencia, ¿no? De variables económicas, de las variables económicas. Ahora, dentro de ese análisis hay áreas, ¿no? Hay áreas. Yo lo he dividido en 4, ¿no? Primeramente, la teoría económica, ¿no? La teoría económica pues sustenta todo lo que uno quiere cuantificar, ¿no? Son las afirmaciones o hipótesis que son en su mayoría de naturaleza cualitativa, ¿no? Es una afirmación, la ley, por ejemplo, de la demanda, ¿no? No hay ninguna medida numérica en la relación, ¿no? Esa es la teoría económica que hay. Yo a partir de esa teoría económica voy a deducir, disculpen, voy a deducir ciertas relaciones, ¿no? Que voy a tener que cuantificarlas, ¿no? La economía matemática expresa la teoría económica en forma matemática, ¿no? Sin tener en cuenta la mensurabilidad o la verificación empírica de la teoría. Es decir, a partir de la economía matemática yo cuantifico, la expreso matemáticamente esa teoría económica y ya la tengo expresada en una ecuación matemática. Pero todavía no he evaluado si en verdad esa teoría económica se da en el campo que yo estoy trabajando, ¿no? La estadística económica se ocupa principalmente en recoger, procesar, presentar los datos económicos en forma de gráficos y tablas, ¿no? Esa es la función, lo que hace la estadística económica. Y cuando ya nosotros queremos ir a expresar relación entre variables y aplicar los métodos estadísticos para justamente estimar esas relaciones económicas, probar teorías económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocio, estamos hablando ya de la econometría, ¿no? Econometría. Por ejemplo, tengo una función, ¿no? Del consumo, ¿no? Que está determinada en función de el precio del producto, el precio del producto sustituto, el precio del producto complementario, el ingreso familiar, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo llevar a una medida, a una ecuación matemática como la que vemos acá, donde tengo que estimar los valores de los betas, ¿no? De los betas, y a partir de eso deducir si en verdad las variables de los precios, ¿no? Esas P que aparecen allí, se encuentran relacionadas con la demanda, ¿no? Demostrar que beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4 son estadísticamente diferentes de cero, ¿no? Dentro de ese modelo, que es un modelo econométrico, hay una parte sistemática y un componente aleatorio, ¿no? La parte sistemática es la que está en la segunda línea y el componente aleatorio pues es el E, ¿no? El residual, ¿no? El residual. Los modelos econométricos, ¿no? Es una base para la inferencia estadística, porque yo para hacer un modelo econométrico necesito hacer inferencia estadística. Si no, ¿cómo voy a determinar si hay relación significativa entre las variables? Necesariamente tengo que probar hipótesis. Y probar hipótesis es usar estadística inferencial, hacer uso de la estadística inferencial, ¿no? Entonces, la inferencia estadística me permite estimar parámetros desconocidos, a partir de ello hacer predicción y probar las hipótesis económicas, ¿no? Entonces, los modelos econométricos hacen uso de la parte inferencial, ¿no? De la inferencia estadística. Dentro de estas metodologías que yo les había explicado al principio, quiero explicar un poco más allá algunas de ellas. Por ejemplo, el análisis de regresión, ¿no? El análisis de regresión.
Los economistas usualmente están interesados, como lo mencioné anteriormente, en estudiar las relaciones que hay entre variables, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría económica que nos dice que el gasto en bienes económicos depende de los ingresos, ¿no? Entonces, la variable, en este caso, gastos, sería nuestra variable y la variable X sería los ingresos, ¿no? La variable explicativa trata de explicar el comportamiento de los gastos a través de los ingresos, ¿no? Si vamos a la parte econométrica, ¿no? Las variables, esos gastos reales, representan variables aleatorias, ¿no? Aleatorias, cuyos comportamientos se asume que depende del azar, ¿no? Del azar. Dice que con el fin de investigar la relación entre gastos e ingresos, debemos construir un modelo económico, ¿no? Un modelo económico. Y luego un modelo econométrico. Y aquí, cuando explique un ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia entre un modelo económico y un modelo econométrico, ¿ya? Un modelo econométrico. A partir de ese modelo que nosotros planteamos, ¿no? Basado en una teoría, ¿no? Económica, donde nos afirman que los gastos dependen de los ingresos, nosotros formulamos una ecuación, una posible relación que hay entre las variables, ¿no? Y damos una interpretación a los parámetros estimados, ¿no? Ese beta 1, que no es otra cosa que la pendiente de la línea recta, ¿no? Ahora, ¿dónde entra aquí la parte estadística inferencial? Para yo poder analizar si hay una relación significativa entre las variables, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo un modelo de regresión múltiple, donde Y es explicada por K variables X, no solamente una, ¿no? Hay K variables explicativas, ¿no? El primer paso después de estimar el modelo a través de un método, el más conocido es el método de los mínimos cuadrados, yo voy a hacer uso de la estadística inferencial probando hipótesis. Determinar primeramente si en forma conjunta las X, ¿sí?, explican el comportamiento de Y, ¿no? Indicándome, por ejemplo, que si de todas las variables X que yo estoy usando en mi modelo, al menos una de ellas, ¿sí?, está relacionada con Y, ¿no? Entonces, a partir de esa hipótesis planteada, yo voy a realizar lo que se llama un análisis de varianza. El análisis de varianza me permite hacer, ¿sí?, una prueba de hipótesis para esa, bueno, valga la redundancia, hipótesis planteada, ¿no? Una vez que yo determine que hay al menos una variable significativa, es decir, yo logre rechazar esa hipótesis nula, ¿no? Hago uso de la estadística inferencial haciendo pruebas individuales. Es decir, cada una de las variables es probada ahora en forma individual. Ya fue probada en forma conjunta, ahora voy a hacer en forma individual para detectar cuál de ellas, que pueden ser todas, ¿no? Pero voy y pruebo la significancia de cada uno de los betas que están en el modelo, ¿no? Si, por ejemplo, yo detectara que el beta 2, ¿no?, del modelo múltiple que aparece aquí no es significativo, es igual a 0, eso me indicaría pues que la variable x2 no explica el comportamiento de y debería salir del modelo, ¿no? Del modelo. Entonces, ese es el esquema de un modelo de regresión. Expresar la relación que hay entre las variables a través de una ecuación matemática, de un modelo, ¿no?, el cual tiene que ser evaluado, ¿sí?, respecto a su significancia, ¿no? Su significancia. Otra área que a mí me gusta mucho es la parte de serie de tiempo, ¿no? Serie de tiempo. La serie de tiempo, muchas variables económicas son analizadas a través del tiempo, ¿no? El PBI, la parte econométrica inferencial, financiera, ¿no? Se mueven a través del tiempo las variables. Yo hace poco escribí un artículo que hablaba del comportamiento de la tasa de cambio, de la tasa de cambio de acá en el Perú,
¿sí? A través del tiempo. A través del tiempo. Entonces, podemos trabajar la evolución del comportamiento de algunas variables a través del tiempo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un análisis de series temporales? ¿No? Es la evolución temporal, describir esa evolución temporal que se observa de alguna característica de interés, ¿sí? A través del tiempo, ¿no? Y además, prever o pronosticar la evolución futura a corto plazo de dicha característica. Entonces, esos son los dos objetivos claves, ¿no? De hacer un análisis de series temporales, en este caso univariado, porque hay análisis de series temporales multivariados también, ¿no? Eh, todo proceso de serie de tiempo se puede resumir a partir de esto, ¿no? A partir de lo que se llama un proceso estocástico, ¿no? Un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias ordenadas y equidistantes cronológicamente, referidas a una o varias características de una unidad observable en diferentes momentos. Por ejemplo, si yo estoy hablando del PBI o de la tasa de cambio, por ejemplo, del dólar, ¿no? Los valores que ha tomado en los últimos 5 días, por ejemplo, ¿no? Cada dato obtenido, la tasa de cambio que tuvo el dólar el día lunes acá en Perú, ese dato tomado corresponde a una variable aleatoria, ¿no? Porque el concepto es que en ese día, ¿sí? El valor que se iba a obtener al término del día va a depender del azar, ¿no? Por lo tanto, es una variable aleatoria. La del día martes es una variable aleatoria. La del día miércoles es una variable aleatoria. Por eso es que un proceso estocástico es una secuencia de variables aleatorias. Y al ser una secuencia de variables aleatorias, podemos tener varias, múltiples, infinitas realizaciones de este proceso estocástico, ¿no? Es como lo que vemos en las películas de Flash, ¿no? Cuando él regresa al pasado y ve, va a otro punto en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como nosotros no somos Flash, que vamos hacia atrás, ¿no? De ese proceso estocástico, de las infinitas maneras que pueden suceder, solamente observamos una, ¿no? La que ha pasado en los últimos 5 días, ¿no? Por eso que vemos acá el proceso estocástico con una Y mayúscula y la serie temporal es una realización finita de tamaño 1 de ese proceso estocástico, ¿no? Puede suceder de diversas maneras, solamente vemos una nada más, ¿no? Esas series temporales me permiten o bien analizar el comportamiento medio o bien el comportamiento volátil, ¿no? El volátil, ¿no? De esa característica que uno está analizando. Cuando uno quiere analizar el comportamiento medio, ¿no? Hay una metodología clásica, ¿no? La de Boc-Jensen, ¿no? Cuando queremos estimar los modelos ARIMA, ¿no? Esa metodología que tiene los pasos que ustedes ven en la pantalla, me permite formular los modelos autorregresivos, los modelos de media móvil o una combinación de ellos, ¿no? Los modelos ARMA, ¿no? Si la variable en análisis necesita ser diferenciada, ¿no? Ya hablamos de los modelos ARIMA, ¿no? De los modelos ARIMA. Eso cuando yo quiero hacer la modelación de la media. En el campo financiero, por ejemplo, no se está mucho interesado en la parte media, porque si hablamos de comportamiento, por ejemplo, del precio del activo, de la acción de IBM, por ejemplo, el inversionista no está interesado en pronosticar cuál va a ser el precio de la acción de IBM mañana, ¿no? Lo que él quiere analizar es el comportamiento volátil, porque la volatilidad es una medida de riesgo, ¿no? Entonces, ahí entra a tallar lo que se llama la modelación de la varianza, ¿no? Cómo, cómo explicar el comportamiento que hay en esas series, ¿sí? En sus momentos condicionados de segundo orden. La media es un momento de primer orden. Las varianzas son momentos de segundo orden. Y además son momentos condicionados.
¿no? Es decir, dependen de su propio pasado, ¿no? Y ahí usamos, ¿no?, lo que se conoce con los modelos ARCH, ¿no? ARCH. Entonces, esa estructura volátil puede ser llevada, plasmada a través de una estructura matemática como la que vemos allí. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el modelo ARCH con la parte estadística? Pues porque para yo determinar si en verdad el comportamiento volátil de una determinada variable es explicada por el error, ¿sí?, elevado al cuadrado de un periodo anterior, yo tengo que determinar si el coeficiente alfa 1 que aparece allí es significativamente diferente de cero. Es decir, tengo que hacer uso de la estadística inferencial, ¿no? De la estadística inferencial, ¿no? Y además estoy haciendo uso, pues, de cálculos estadísticos en cuanto a la varianza, ¿no? A la varianza. Entonces tenemos el modelo ARCH. Los modelos GARCH son una extensión de los modelos ARCH, ¿no? Porque en los modelos ARCH, ¿no?, me dicen que yo puedo explicar el comportamiento de la varianza a través de los residuales, ¿sí?, o de los errores. Y el modelo GARCH me dice, pues, que además de eso yo puedo explicar también a partir del comportamiento de la varianza pasada, ¿no? Un momento. El comportamiento de la varianza, ¿no? Entonces, los modelos GARCH es como un modelo ARMA, ¿no? Un modelo ARMA, a partir de los E y a partir de su propio pasado, ¿no? De su propio pasado. Entonces, ahí tenemos el modelo GARCH. Dos grandes áreas que se pueden trabajar, en economía, usando estadística, ¿no? Los modelos de regresión, la serie de tiempo, y también analizar la cointegración, ¿no? La cointegración, ¿no? La teoría económica a veces sugiere a menudo que ciertos pares de variables económicas y financieras deben estar vinculadas por una relación económica a largo plazo, ¿no? Si se dice que dos o más series de tiempo que son no estacionarias, por lo tanto hay que diferenciarlas una vez, están cointegradas, ¿sí? Si existe una combinación lineal, dice, de esas series que sean estacionarias o de orden I0. Yo siempre pongo el ejemplo de dos personas que están subiendo una montaña, ¿no? La primera persona está subiendo, a su lado tiene la segunda persona, ¿sí? Y va a haber en cierto momento de la caminata hacia la cima que se van a separar por cuestiones de camino, ¿no? Por camino. Si la primera persona tiene sujeta a la segunda a través de un cordón, ella, por más que se desvíe, va a volver, porque la tiene sujetada a la cintura, ¿no? Y se mueven en forma paralela. En ciertos instantes del tiempo va a haber ciertos desvíos, ¿sí? Desvíos, pero como la tiene sujeta, ella va a volver y van a seguir caminando. Esos desvíos son los clásicos shocks económicos, ¿no? Hacen que se mueva, haya una turbulencia allí, esta relación que iba en forma, por ejemplo, paralela, ¿sí?, sufra una cierta distorsión, pero como están cointegradas a lo largo del tiempo, van a volver a unirse, ¿no? Ese es el concepto de la cointegración, ¿no? De la cointegración. Pero muchas variables no lo están, ¿no? Y a veces podemos, sobre todo cuando trabajamos un modelo de regresión con variables de series temporales, donde la X es una serie temporal y Y también es una serie temporal, y queremos armar un modelo de regresión. En eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si las dos variables tienen tendencia, ¿sí? Tienen tendencia, hay que tener mucho cuidado en esos modelos de regresión, porque los modelos, esa relación que podamos encontrar puede ser una relación espuria,
una relación que en verdad no está, ¿no? Que no está, que es engañosa, ¿no? Que es engañosa. Para yo poder hacer un modelo de regresión, ¿no? Las variables tienen que ser estacionarias, ¿no? Estacionarias. Bien. Entonces, esa es la idea de la parte estadística y su relación que hay con la economía, ¿no? Tiene que ver mucho con la econometría, ¿no? La econometría. Claro está que si hablamos de la parte estadística descriptiva, pues es simplemente descripción. Pero cuando ya queramos expresar relaciones entre variables, estamos hablando ya de términos econométricos. Econométricos. Quiero compartir, en este tiempo que nos queda, ¿sí? Eh, un análisis que yo estoy haciendo usando Stata, ¿no? Stata, yo tengo la versión 17 de Stata, la que aparece en su pantalla. Yo compré la licencia de Stata porque me gusta mucho Stata, pero también hago uso de software libres, ¿no? Y me gusta también Stata porque yo además trabajo con Python y trabajo con R. Y me he llevado la sorpresa, porque también lo que me he enterado este año, no recién, pero sí en enero, febrero, por ahí, que yo puedo trabajar Python junto con Stata, ¿no? Yo, por ejemplo, si ustedes ven acá en mi pantalla, yo acá tengo un modelo de regresión múltiple, ¿no? Y lo tengo acá en Python, ¿no? En Jupyter acá, en la plataforma, y lo estoy trabajando acá con Stata, ¿no? Stata. Entonces, tengo todo esto con toda la explicación porque hay chicos que yo enseño métodos de predicción a los chicos de computación. Entonces, los chicos de computación les enseño con Python, pues, ¿no? Con Python porque ellos, bueno, manejan Python. Y además, puedo trabajar Stata también en combinación con RStudio, ¿no? RStudio me permite trabajar R y Python. Por ejemplo, yo acá estoy haciendo lo mismo que ven acá, ¿no? ¿Sí? Lo estoy trabajando en RStudio, ¿no? Toda esta secuencia, ¿no? De análisis también con Stata, ¿no? Lo estoy trabajando aquí, ¿no? Y lo puedo visualizar al lado derecho, ¿no? Es lo bueno que tiene el RStudio, ¿no? Entonces, lo estoy trabajando acá. Y también con Stata, ¿no? Con Stata. Eso es lo bueno que hay. Inclusive yo esto, si yo quisiera más adelante hacer la publicación, hago clic acá en RStudio, en publicación, y lo voy a publicar en RPaps. Hay una página web donde con mis estudiantes, yo hago la clase con los chicos de econometría. Y todo lo que yo hago, porque a ellos les enseño con R, ¿no? De la universidad, lo publico en RPaps con mi usuario, ¿no? Y ellos entran acá y van a ver el análisis aquí, ¿no? Por ejemplo, la clase que hicimos hace 2 días, ¿no? Entran acá y ven toda el análisis, ¿no? Ese mismo análisis que ustedes están viendo, que les enseñé con Stata, lo ven acá ellos, ¿no? Explicado usando R, ¿no? Usando R. Entonces, hay muchas herramientas con las cuales ustedes pueden trabajar en un análisis económico. Este Python y este R son software libres que no necesitan, pues, tener licencia, ¿no? Licencia. Permiten trabajar y crear como un archivo HTML que, como les digo, yo hago clic acá y eso se va a publicar, ¿no? De aquí lo voy a publicar y lo voy a compartir con ustedes para que lo puedan visualizar si lo desean ahí, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes el mismo ejemplo con los mismos comentarios, ¿sí? Hecho con R y hecho también con Stata, ¿no? Y si lo quiero hacer con Python, también va a aparecer acá con Python, ¿no? Stata es una aplicación, bueno, un software que me permite hacer no solamente análisis econométrico, ¿no? Yo puedo hacer análisis estadístico de diversas maneras, o sea, de diversos tipos, ¿no?
tiene todas estas opciones para trabajar, ¿no? El modelo de regresión lineal y todas esas cosas simplemente es esta parte, ¿no? ¿No? Es lo que voy a explicar acá como un ejemplo, aquí en Stata, ¿no? En la regresión lineal, ¿no? Entonces, hay mucha herramienta aquí. Ojo, los software que les dije de Python y R también tienen infinidad de herramientas para trabajar. Ustedes lo pueden trabajar. Si quieren trabajar con serie de tiempo, aquí tienen también Stata para trabajar. Python también tiene para hacer modelos R, GATS, R también, los modelos multivariados de serie de tiempo también, ¿no? Los modelos vectores autorregresivos, los modelos de corrección, los pueden trabajar también aquí, ¿no? Aquí. Antes de comenzar el análisis, quiero explicar de qué se trata, ¿no? Dice que se quiere establecer un modelo económico para una cadena de hamburguesas, ¿no? Entre las decisiones importantes que toma, dice la dirección, se encuentra su política de precios para los diferentes productos y cuánto gastar en publicidad. Para evaluar el efecto de diferentes estructuras de precios y diferentes niveles de gastos en publicidad, la hamburguesería fija diferentes precios y gastos, ¿no? De diferentes cantidades en publicidad, en diferentes ciudades, en una cadena de hamburguesas, ¿no? A ellos les interesa, dice, saber cómo cambian los ingresos por ventas cuando varía el nivel de gasto de publicidad y se preguntan, ¿un aumento del gasto de publicidad conlleva un aumento en las ventas? Si es así, ¿es el aumento de las ventas suficiente para justificar el aumento del gasto en publicidad? Porque está bien que la publicidad aumente pues, las ventas, pero de repente no sea lo suficiente como para justificar lo que se gasta en publicidad, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Un aumento de gastos de publicidad conlleva un aumento de ventas? Si es así, ¿es el aumento suficiente para justificar el aumento en gastos en publicidad? ¿No? Y dice que la dirección también está interesada en estrategia de precios. Una reducción de los precios provocará un aumento, dice, o una disminución de los ingresos por ventas, ¿no? Cuando ellos están expresando esta problemática, ellos están diciendo, bueno, el esquema es el siguiente, ¿no? Queremos determinar si el precio y la publicidad explican el comportamiento de las ventas. Y al hacer eso, están planteando esta expresión, ¿no? Que las ventas son explicadas por el precio y por la publicidad y están planteando un modelo económico, ¿no? De esa manera, ¿no? Hasta allí, eso es un modelo económico, ¿no? Modelo económico. Expresado a través de una ecuación lineal, ¿no? Lineal, ¿no? Asumen que la relación que hay entre el precio y la publicidad es una relación lineal, ¿no? Lineal. Pero cuando lo llevan a la práctica y recogen la información, ojo, hasta aquí es teoría, ¿no? Pero cuando ya lo llevan a la práctica y recogen la información, ¿no? Va a haber otros factores que ellos no van a recoger, ¿no? La información de otros factores que no van a recoger, que también afectan el comportamiento de las ventas. Y como no son recogidos, ¿no? Aparecen en un término no sistemático residual, que es el E, ¿no? Y cuando el precio, la publicidad y además el término residual E ya aparece en la ecuación, eso ya es un modelo econométrico, ¿no? Un modelo econométrico. Entonces, este modelo teórico económico ahora en la práctica se convierte en un modelo econométrico, ¿no? Econométrico. La base de datos de este archivo que se va a trabajar, como ejemplo, está aquí, ¿no? Stata tiene acá los datos, las ventas, el precio y la publicidad, ¿no? Y la publicidad de los datos, ¿no? Si yo quisiera tener un resumen estadístico de los datos, hago simplemente zoom, ¿no? Y ya tengo ahí la parte descriptiva de las variables, ¿no? El zoom, simplemente con eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo quiero determinar el modelo de regresión, ¿no? Planteado en ese modelo económico que se tuvo,
yo voy a poner en stata simplemente regress, que es el comando. Voy a poner el nombre de la variable y después las variables explicativas, que son el precio y la publicidad, ¿no? Y tengo allí la salida, ¿no? del análisis. Aquí tengo pues que en el modelo, ¿no? Tengo la constante, el coeficiente que va con el precio y el coeficiente que va con la publicidad, ¿no? Con la publicidad, ¿no? Es lógico pensar que el precio estaba inversamente relacionado con las ventas, ¿no? Porque si el producto, la hamburguesa, subía de precio, era lógico pensar que las ventas iban a disminuir. Por eso que el precio tiene un coeficiente de signo negativo, ¿no? Y lógicamente la publicidad tiene un coeficiente de signo positivo, ¿no? Porque mientras más se gasta en publicidad, las ventas, bueno, van a aumentar, ¿no? Van a aumentar. Entonces tengo allí el modelo, ¿no? El modelo. El modelo se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? De la siguiente manera. Aquí está, ¿no? Ventas. ¿Qué podemos decir? Bueno, que a partir de la información se puede construir fácilmente estos, que por cada unidad de cambio que tiene el precio, las ventas van a ser disminuidas en 7.9 unidades, ¿no? Las ventas están dadas en miles, ¿no? De dólares. Entonces, en $7.900, ¿no? Por cada céntimo de precio que disminuya, ¿no? Si la publicidad aumenta en una unidad, las ventas van a aumentar en 1.86 unidades, ¿no? ¿No? Es lo que dice, por ejemplo, acá en la interpretación que estamos dando, ¿no? Que el coeficiente negativo del precio sugiere que la demanda es elástica, ¿no? Estamos manteniendo constante la publicidad, un aumento del precio de $1 provocará una caída de los ingresos medios mensuales en $7.908, ¿no? Entonces, esa es la... Entonces, ¿qué podemos decir? ¿No? Que una estrategia de reducción de precios mediante ofertas especiales tendría éxito en el aumento de los ingresos por ventas, ¿no? Entonces, tenemos ahí la explicación de ese beta 1. En cuanto al beta 2 de la publicidad, ¿no? Es positivo, ¿no? Que si mantenemos constante el precio del producto, ¿no? El aumento del gasto en publicidad dará lugar a un aumento, ¿no? En ventas de 1.863, ¿no? Sí, es cierto que los gastos van a aumentar, ¿no? Perdón, las ventas van a aumentar. Cuando uno lleva a hacer el análisis de regresión, uno primeramente, claro está, tiene que hacer un diagrama de dispersión, ¿no? Un diagrama de dispersión. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer un diagrama de dispersión aquí en el stata, ¿no? Tomando como cuenta, por ejemplo, la variable venta y la variable precio, yo hubiera hecho esto, ¿no? Scatter, ventas y precio. Y obtenía un diagrama de dispersión, que era visualmente lo que se tenía, ¿no? Que a medida que el precio aumentaba, las ventas están disminuyendo, ¿no? Disminuyendo. Lo mismo podemos hacer con las ventas y la publicidad. ¿No? Vemos que, y aquí es un poco lo curioso del diagrama de dispersión. Nosotros estamos visualizando que mientras aumente los gastos en publicidad, las ventas también se están incrementando, pero hasta cierto límite, hasta cierto punto. Porque si vemos a la altura de 2, ¿sí? De 2, ¿no? Ese conjunto de puntos ya no está en forma ascendente, sino en forma descendente, está decayendo, ¿no? Decayendo. Dando a entender tal vez que la relación que hay entre la publicidad y las ventas no sea lineal. Tal vez ahí podríamos usar una variable x al cuadrado, ¿no? Un término cuadrático allí para afinar un poco más la relación que hay entre
los gastos y la publicidad, ¿no? Eso me permite visualizar en el análisis, el análisis de dispersión, ¿no? De dispersión. Eh, en la parte descriptiva, ¿no? Pudimos hacer un histograma, ¿no? Un histograma de las ventas, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso determinar cuál era el comportamiento de ellas, ¿no? No es un comportamiento simétrico, ¿no? Simétrico. Entonces, Stata me permite trabajar, ¿no? La parte descriptiva. A partir de esto, tengo la parte descriptiva, una parte gráfica, ¿no? Y la parte inferencial a través de un modelo de regresión, ¿no? Relación entre variables, entre variables. Entonces, yo también a partir de este análisis yo puedo evaluar el modelo, ¿no? A través de un análisis de residuales, ¿no? Puedo hacer la predicción de las ventas, predicción de los residuales. Por ejemplo, yo puedo predecir, ¿no? Voy a poner acá ventas guión bajo P. Hay una, así nomás, ¿no? Ahí está. Entonces, se ha creado una variable ventas, ¿no? Que son los valores ajustados, ¿no? Aquí están, ¿no? Pronosticados. Es decir, si bien es cierto, el valor observado cuando el precio era 5.02, ¿no? Y la publicidad era 1.5, es 89.3, el pronóstico según el modelo es 82 punto y tantos, ¿no? Entonces tengo acá el valor pronosticado, ¿no? El valor pronosticado. De esa manera puedo yo realizar, pues, hacer uso del Stata, ¿no? Que es un software muy usado en economía para el análisis de datos. Como les dije, es interesante usarlo, ¿no? Aquí, ¿no? Porque yo puedo trabajar ciertas partes con Stata y a partir de eso complementarlo también con una parte usando, por ejemplo, R o usando Python, ¿no? Es el lenguaje. Lo puedo trabajar allí, ¿no? Entonces, el análisis que ven ustedes en la mano derecha son hechos a través de comandos de Stata, ¿no? Que están dados acá, en la parte izquierda, ¿no? Acá dice Python, pero en sí el Python es el entorno sombreado que está acá, pero el comando viene del software Stata, ¿no? Stata. Entonces, vemos el diagrama, el modelo estimado, ¿no? El que acabamos de visualizar, ¿no? Este modelo estimado nos indica además que este coeficiente de determinación que aparece aquí en la salida, es el R cuadrado, que el modelo explica el 44%, casi 45% de la variabilidad que hay en las ventas. O sea, las dos variables, el precio y la publicidad, a través de esta ecuación matemática, explican el 45% del comportamiento de las ventas. O sea, hay cerca del 55% que son explicados por otras variables. A través de este estadístico F que aparece aquí de 29.25, me permite hacer el análisis de varianza, ¿no? Eso me está indicando, porque es significativo, ¿no? Que al menos una de las variables, el precio y la publicidad, está asociada a los gastos. Cuando voy a la parte individual y evalúo el coeficiente beta del precio, ¿no? Determino o concluyo que es estadísticamente significativo, es decir, es diferente de cero. El precio está relacionado con las ventas. Lo mismo pasa con la publicidad, está relacionado con las ventas, no es significativo, ¿no? Sus coeficientes, sus intervalos de confianza no contienen a cero, ¿no? No contienen a cero. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en cuanto a la publicidad, ¿no? Ya habíamos visto que parece que es una relación de segundo orden entre las ventas y la publicidad. Tal vez agregando un término cuadrático a la publicidad podamos afinar un poco más el modelo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes, cómo usar ciertas herramientas también, ¿no? Para que ustedes puedan facilitar su análisis
en su análisis de datos, ¿no? A veces tener el Stata es en cuestión de licencia, ¿no? De licencia, pero hay softwares gratuitos, ¿no? Que también le va a permitir hacer el análisis, ¿no? El análisis. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tuviesen alguna pregunta, muchas gracias. Víctor, Sí, buenas, dígame. Víctor, agradecerte por tu participación y solamente una pregunta con respecto a lo que has expuesto tú hoy día con respecto a tus métodos estadísticos. La estadística, pues, hoy en día es muy útil en la toma de decisiones en el ámbito empresarial. Hay estadísticas, como tú lo has explicado, la estadística descriptiva que se utilizan mayormente para hacer un análisis muy profundo de las variables en nivel, en logaritmo o en tasa de crecimiento. Hay estimaciones que se debe tener en cuenta también, Víctor, quizá de repente para complementar en métodos estadísticos, por ejemplo, en los modelos univariados que tú has explicado ahí, la parte teórica, en los modelos multivariados. O sea, hay un conjunto de herramientas que el investigador tiene que optar por el camino más correcto y también qué programa puede utilizar. Por ejemplo, en la actualidad, pues, los programas a veces tienen licencia y hay otros programas que son de acceso libre. Víctor, desde el punto de vista de la parte académica que tú ya vienes manejando bastante ya experiencia en el campo de estadística y también parte que eres ingeniero economista, ¿qué método estadístico tú le recomiendas a los alumnos para su trabajo de investigación para que no se compliquen mucho? A veces ellos dicen, voy a plantear una investigación, pero no saben el método estadístico para que puedan aplicarlo, o va a depender también de la circunstancia del tema, Víctor. Esa es mi pregunta, Víctor. Bien, claro, eso, el uso de la elección de la técnica va a depender mucho de la investigación que se está trabajando, ¿no? ¿Cuál es la problemática, el problema que se han planteado en la investigación? ¿Qué hipótesis quieren probar? Generalmente cuando uno hace un análisis en el campo económico, se usa mucho el análisis de regresión, ¿no? Sí, Porque así se es. quiere expresar la relación entre variables en una ecuación matemática, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo clásico, ¿no? Lo sí, clásico. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado porque hay que evaluar ciertos supuestos, ¿no? Puede aparecer la multicolinealidad, hay que evaluar la presencia de estereocerácicidad, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, generalmente un estudio económico, el análisis de regresión. Si hablamos de series temporales, lo que me gusta mucho trabajar a mí son los modelos de volatilidad, ¿no? Los sí, modelos de sí. volatilidad, ¿no? Los modelos GARS, ARS, ¿no? ¿No? Yo hace poco hice un análisis de cointegración porque en la parte de cointegración te permite trabajar variables temporales, pero ya a nivel multivariado, ¿no? A nivel multivariado. Multivariado, pues, así es, así es. Muy bien, quizás de repente ahí está el economista José Díaz, director de economía de una universidad muy importante de la República de Ecuador. Quizás de repente José Díaz a una consulta o de repente un aporte adicional con respecto en este seminario orientado a los métodos estadísticos aplicados a la economía. Bien, muchas gracias, economista Máximo, muchas gracias también, economista Víctor, por habernos invitado a participar de este taller. En primer lugar, felicitarte, Víctor, por la excelente explicación que has realizado, bastante detallada, muy minuciosa acerca del proceso econométrico que acabas de correr.
Tengo únicamente una inquietud, aunque algo de esto lo mencionaste durante tu exposición. Hoy por hoy, ¿verdad? El economista, cuando ejerce su profesión, se ve en la necesidad de realizar análisis de datos, ¿verdad? Meterse en ese mundo de la Big Data que de pronto hace unos 20, 30 años atrás era mucho más complicado porque no se disponía de los software que se tiene actualmente. Mi pregunta va por el sentido de, en base a tu experiencia profesional, ¿cuáles son esos software que el economista de hoy necesita aprender? Seguramente no es uno solo, sino tal vez una mezcla de varios utilitarios. Esos software que el economista de hoy necesita aprender para poder trabajar en una empresa haciendo Big Data o para poder hacer sus investigaciones. En base a tu experiencia, Víctor, nos gustaría que especialmente para nuestros estudiantes de la carrera de Economía de la UNEMI, que están a través de Facebook y algunos de ellos aquí en Zoom siguiendo este taller, tú fueras tan amable de mencionarnos y de explicarnos, Víctor, y te agradezco una vez más a ti y a Máximo por esta oportunidad. Bien, sí, gracias por la pregunta. Eso es justamente lo que yo le digo a mis estudiantes, ¿no? Si bien es cierto, le digo a ellos, nosotros acá en la universidad les enseñamos a trabajar con Stata, con EBIU, ¿no? Cuando tú vayas a trabajar al campo laboral, de repente la empresa no tiene Stata, ¿no? La empresa no tiene el EBIU como software, ¿no? Porque como empresa tienen que comprar la licencia, ¿no? Entonces, uno como analista, como economista, tiene que saber trabajar lo que ahora se conoce como software libres, ¿no? Sí, Software software. libres que no se necesitan licencias, ¿no? Tienes a Python, tienes a R, ¿no? Donde tú puedes hacer lo mismo que hace un software con licencia y quizás mucho más, ¿no? Mucho más, Sí, ¿no? así es. Yo, por ejemplo, en este momento, yo estoy escribiendo un artículo donde analizo la volatilidad de la tasa de cambio y voy a comparar los modelos GARCH con los modelos de Machine Learning, ¿no? Con los modelos de Machine Learning. Entonces estoy trabajando en esa parte, una red neuronal, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, Stata no me lo va a permitir hacer. Entonces tengo que hacer uso de software como R, como Python, R, ¿no? sí, R Python. como Python, ¿no? Entonces ya lo tengo establecido. No sé si lo tengo para que lo puedan observar y lo compartan también, porque es importante que el estudiante sepa que qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con el software? No solamente es cuestión de análisis de regresión y nada más, ¿no? Uno puede ir un poco más allá, ¿no? Más allá. No sé si lo tengo acá. A ver, un momentito, por favor. Les voy a compartir esta pantallita para que lo vean. Que ya lo tengo, ya lo trabajé en Python, ¿no? Tengo aquí el índice general de bolsa de valores de Lima, ¿no? Estoy analizando su comportamiento en el periodo 2000-2020, ¿no? Su comportamiento volátil, ¿no? De esa variable, ¿no? Pero no la tengo completa, disculpen acá. No la tengo completa aquí, la salida, disculpen. No la... A ver, a ver. No. No, disculpen, no la tengo completa acá, la tengo en mi otra máquina. Sí, Pero es interesante, sí, Julio, ¿ibas a preguntar? Sí, sí, profesor, muchas gracias por la exposición que nos acaba de brindar. Profesor, yo quería consultarle en el trabajo que usted está desarrollando, me parece que usted quiere vincular dos variables a través de una ecuación de cointegración, ¿no? Y ver si ambas variables tienen un comportamiento un patrón de comportamiento común en el largo plazo. Ahora, el tema es, y es una
Es algo que siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, en los gráficos que usted acaba de mostrar, claramente se observan que hay puntos de quiebre bien marcados en su serie de tiempo, ¿no? Hay lo que se conoce como quiebres estructurales, ya sea en la media o en la tendencia, ¿no? Que están bien marcados. Entonces, ¿cómo hace usted para, en una ecuación de cointegración, que al final es una ecuación de regresión, ¿no? Pero que busca ver el patrón de comportamiento común, ¿cómo hace para lidiar con esos quiebres estructurales que se han mostrado en su gráfico, ¿no? Y que son más de uno inclusive? Esa sería la consulta, profesor. Claro, si toque el gráfico que estaba mostrando acá, se refiere a esto es de un análisis que estoy haciendo yo, haciendo la modelación de la volatilidad, ¿no? No tanto de la cointegración, ¿no? Pero para yo hacer cointegración, ¿sí? Las variables en sí no tienen que tener este comportamiento, ¿no? Las variables, para que entren a un modelo de cointegración, las variables tienen que ser estacionarias, ¿no? Estacionarias, tienen que presentar estacionariedad, es decir, no tienen que presentar tendencia. Entonces, por eso es que cuando se hace cointegración, las variables usualmente son diferenciadas, no son variables integradas de primer orden, ¿no? Se les toma la primera diferencia, las convertimos a una variable estacionaria y con esas variables, esas nuevas variables estacionarias ya formulamos un modelo de cointegración, ¿no? Pero en el caso que usted ve en pantalla, este es el comportamiento del índice general de Bolsa de Valores de Lima, y lo que estamos acá analizando es el comportamiento volátil, ¿no? El comportamiento de su varianza, ¿no? Más de la cointegración, ¿no? Así es. Muchas gracias, economista Víctor, por tu aporte académico para la comunidad tanto de Perú y en el resto de los países de América Latina. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir aportando otro tema muy importante en el mundo académico y sobre todo que va a permitir pues orientar a los estudiantes, mejorar su liderazgo en la toma de decisiones y también en las herramientas estadísticas, que es muy importante hoy en día que se habla de mucho de Big Data. Nos vemos aquí a las 7 de la noche para el otro taller con respecto a las normas APA, que es muy importante en la investigación científica a cargo de una especialista de Costa Rica, Jennifer Vera. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos. Gracias. Ay.